Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. ¿Por qué el creyente tiene problemas? Porque los creyentes que viven de cara a Dios han cambiado por una decisión su vida. ¿Por qué siguen teniendo problemas? ¿Por qué seguimos teniendo problemas? Bueno, hay muchas razones. Yo quiero hoy desarrollar una de las razones que existen. A mí siempre me ha llamado la atención Apocalipsis 22:10, que tiene un concepto muy interesante, consistente en que el ser humano no se mantiene estático, sino que el que está mal, la tendencia es que cada vez esté peor, y el que esté bien cada vez está mejor. El mentiroso cada vez es más mentiroso, el bondadoso cada vez es más bondadoso. No se mantiene uno estable, o mejora o empeora. Cuando estuvimos con mi esposa en Israel, el guía que nos dirigía al grupo nos explicó que ya no sería posible visitar Emaús, pero nos aclaró que ese Emaús al que íbamos no es el Emaús bíblico, el de los discípulos de Emaús, sino que hay otro Emaús. Y no sé si alguien dijo que había un tercer Emaús. Eso es común en muchos países que, por ejemplo, aquí en Guatemala, un lugar que se llame San Juan, pero hay otro San Juan y hay otro San Juan y otro San Juan. De manera que haya dos Emaús, pues es normal, o hasta tres. Menciono esto porque hace poco escuchaba una enseñanza sobre los discípulos de Emaús, y asociando con Apocalipsis, yo he entendido lo siguiente. Los discípulos eran de Emaús, pero iban hacia Emaús. Es decir, que ellos habían salido de su lugar original y estaban en Jerusalén porque eran discípulos de Jesús. ¿Por qué iban de regreso a Emaús? Porque Jesús había muerto. El creyente tiene temporadas, épocas en que está con un Jesús vivo, participando en sus actividades diarias, en sus servicios, en su matrimonio, en sus negocios. Pero hay momentos en que pareciera que Jesús muere en su vida. Y entonces empiezan a regresar a su origen, a veces a un Emaús, a otro Emaús o a otro Emaús. Pues empieza otra vez el mal carácter, o empieza la mentira, o empieza la infidelidad, es decir, males grandes o pequeños que se tuvieron antes. El creyente, el discípulo de Jesús, empieza a regresar lo andado. Ahí es donde surgen los problemas. Los discípulos de Emaús iban de regreso porque Jesús había muerto, pero como Jesús no deja que el creyente, que ya forma parte de su cuerpo, de su iglesia, no deja que regrese, no quiere que se pierda, se le aparece a uno en el camino. Y se le aparece a uno bajo la forma de problema. Por eso es que los discípulos al principio no habían identificado que era Jesús. Es decir, la persona el creyente que deja de tener el entusiasmo, la entrega del principio y empieza a decrecer, se tropieza con algún tipo de problema que en el fondo es Jesús que lo está llamando. Los discípulos, pues, al entender que era Jesús, se quisieron quedar con él. Como lo entendieron cuando partió el pan. Es decir, hay un momento en que el creyente que está decreciendo en su fervor, en su entrega, y hay un momento en que Jesús
comparte nuevamente su identidad salvífica, se da a nosotros. Eso es partir el pan, es decir, su naturaleza la comparte con nosotros. Y la actitud es la misma de los discípulos de Maús, y ya no quedarse en el lugar, sino regresar inmediatamente a Jerusalén. Nuevamente conversión, nuevamente entusiasmo. ¿Qué sucedió cuando los discípulos de Maús llegaron a Jerusalén con los apóstoles? Fueron a dar testimonio de su encuentro con Cristo. Al dar testimonio, que por cierto no les estaban creyendo, pero al dar testimonio apareció Jesús. Cuando el creyente ha tenido una regresión, tiene problemas que el mismo Dios permite para que piense otra vez en Jesucristo como su Salvador de los problemas. En ese momento regresa el creyente nuevamente hacia Dios, hacia Jerusalén. A mí me sucedió hace 8 días, menos, hace unos 3 días, 4 días. Yo hablé algo de esto en la oración que hice y había un servidor en silla de ruedas. Cuando yo terminé, él me habló y me dijo, delante del grupo que estábamos, yo estuve activo en la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio Completo. Es decir, era un creyente activo, pero me alejé. Y mire todo lo que me pasó, casi quedé ciego. Por la diabetes me amputaron una pierna y regresé nuevamente hacia Dios. Ahora yo le pido que a pesar de mis limitaciones, Dios me permita servirlo. Es exactamente el mismo caso que yo estoy compartiendo. Los creyentes, cuando tenemos un Jesús muerto y no resucitado porque nosotros mismos nos alejamos, en ese regreso hacia nuestros orígenes de pecado, hacia Maús, Jesús se nos aparece, pero no como un ser luminoso resucitado, sino bajo la forma de problema. El problema de cualquier tipo, que Dios lo permita, nos hace buscar nuevamente a Dios. En esa búsqueda Él parte el pan, se da hacia nosotros. Y nuevamente tenemos el gusto de regresar a formar parte del cuerpo de Cristo activamente. Y al dar ese testimonio, Jesús se hace presente. Termino diciendo esto. Cuando Jesús se apareció como consecuencia del testimonio que daban los discípulos de Maús, dijo, la paz sea con ustedes. Es decir, que el testimonio de un creyente que regresa de nuevo propicia la presencia de Jesús y Jesús nos da la paz. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.